Llevo 37 operaciones, una pierna amputada, la otra no se sabe, 3 trasplantes de riñón perdidos, más de 11 años de diálisis en mi vida, ahora me hago 6 días de diálisis a la semana, y como os podéis imaginar, pues es una vida que no es fácil, ¿no? Hay una heroína en esta historia. Entonces le dije, oye, que sepas que mi vida no va a ser fácil. Y me dijo, pues mira, no sé si estaré a tu altura, pero estaré a tu lado todos los días de mi vida. Obviamente empezamos a salir, y hace 15 años de eso, ¿no? O sea, que va con la copa así que se le cae, ¿con quién va? Con el cojo, que no se va, ¿no? Los demás salen corriendo. Entonces, no es del todo fácil ir a planes, ¿no? 26 años en la vida estudiando para nuestra carrera profesional. ¿Cuánto estudiamos para el amor? Y Dios nos da la libertad para aceptarle o no. Y una vez que le aceptas, no te quita el dolor, no te quita la enfermedad, no te cura, pero sí te quita la ansiedad, sí te quita la desesperación. Si en lugar de pensar en lo que nos falta, viviéramos agradeciendo lo que tenemos, somos mucho más felices. Ya que me cortaron la pierna, hice una videollamada con Sara y Amelia, y en un momento dado me dice Sara, ¿cómo estás? Y le dije, a pierna suelta. Entonces, nos entró la risa, hice un pantallazo, y el peor día de mi vida me acosté con una sonrisa de Sara y Amelia. Bienvenidos a Talita. Qué guay ver caras repetidas por aquí, ya conocidas. Y también, bueno, bienvenidos a los nuevos, que es la primera vez que venís por aquí. Bueno, ya habéis tenido un poco la introducción de lo que es Talita, que ha contado Jesús. Me quedaría por complementar, contaros, ¿no? Cuál es la clave de Talita. Al final hablaba de cultura del bien, la manera en la que nosotros queremos materializar esa cultura es a través de un montón de proyectos de voluntariado que tenemos aquí en Talita. Hay muchísima gente comprometida con estos proyectos y al final la diferencia de los proyectos de Talita con cualquier otro voluntariado que hay por ahí es el compromiso, ¿no? Hablaba Jesús de compromiso. Al final la cultura del bien se trata de materializar en tu vida esos valores que, bueno, nosotros promulgamos desde aquí, ¿no? Como la generosidad, el altruismo. En estos proyectos la particularidad que tienen es el compromiso. Puede ser semanal, puede ser mensual, pero la idea es que tú materialices en tu vida esta forma de vivir con esa recurrencia. Entonces, os damos la bienvenida, os invitamos a que si queréis y tenéis esa inquietud por dentro, pues que contactéis con cualquiera de nosotros, los que estamos por aquí, y os invitamos, vamos con los brazos abiertos, a ser parte de esto, ¿no? Porque al final Talita es una comunidad en la que cabemos todos, así que sed más que bienvenidos. Y bueno, además Talita lo que hace, aparte de tener estos proyectos de voluntariado, es eventos que tienen un doble impacto, talitazos, ¿no? Evento con impacto. Por un lado, obviamente, traemos a ponentes que son referentes en estos valores, como tenemos hoy la suerte de tener a Pablo, que bueno, ya lo comprobaréis vosotros hoy. Y luego, por otro lado, ¿no? Lo que hacemos es destinar todos los beneficios del evento a estos proyectos de voluntariado, ¿vale? No nos quedamos con nada. Al final, Talita, uno de esos valores es la gratuidad y lo llevamos bastante en vena, ¿no? Todos. Así que nada, sin más dilación, paso a presentar a Pablo. Profesionalmente, pues bueno, supongo que ya le conocéis todos, es fisio, es profesor también de universidad, pero bueno, al final aquí se trata de la vida personal, ¿no? Lo que va más allá del trabajo, y en ese sentido yo creo que es todo un referente. Él mismo, ¿no? Como sabréis, ha tenido 37 operaciones, 3 trasplantes, pero bueno, al final lo que le diferencia, ¿no? De ser un mero enfermo más que pudiera ser, es qué hace, ¿no? El para qué, o sea, lo que me pasa, ¿qué hago con ello, ¿no? Y él al final dedica muchísimo tiempo a darse a los demás, sobre todo a ayudar a gente que está en situación como él y bueno, pues en devolverle a la vida todas esas oportunidades y todas esas cosas que ha recibido gratuitamente, ¿no? Que al final pues cada nuevo órgano ha sido una vida nueva y él lo materializa así que bueno, pues nada, bienvenido Pablo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. A mí me gusta presentarme, bueno, profesionalmente, ya lo ha dicho Silvia, pues como la cosa más obvia del mundo. Soy hijo, hermano, marido y padre, en ese orden. Y lo que he sido todos los días de mi vida es enfermo. Enfermo de algo muy sencillo o muy complicado. Aquí sé que hay un médico al menos, no sé si hay más médicos o enfermeros o... Cuando yo tenía 6 meses, un día llegaba mi padre otorrino tranquilamente a casa de la consulta y le dijo a mi madre, José Ignacio, mira qué gracioso el bebé que se ha bebido un bidón de agua. Y mi padre dijo, uy, eso no tiene mucha gracia. Y entonces se fue a hablar con su mejor amigo, pediatra y compañero de carrera, y después de hacerme muchísimas pruebas, el diagnóstico fue, José Ignacio, no machaques al bebé que no llega al año. Y mi padre dijo, hombre, Juan, ¿qué me dices? Voy a pedir una segunda opinión, ¿te importa? No me importa. Segunda opinión, lo mismo, así. Hasta que dieron con un médico
Josep María Gil Vernet, que en aquella época era conocido porque operó al rey Juan Carlos, y le dijo: José Ignacio, ya que un niño no llega al año, ¿por qué no me dejas intentarlo y aprender? Claro, la cara de mis padres me imagino que debió ser impresionante, ¿no? Se fiaron, se dejaron hacer, y aquí estoy yo, 48 años y pico después. Mi problema, ya los que os dedicáis a la medicina lo vais a entender, yo tuve un reflujo urovesical. Reflujo es que vuelve, uro es uréter y vesical vejiga, que el pis va a la vejiga y vuelve al riñón. Hoy en día se cura con unos antibióticos, porque se ve en el cuarto mes de embarazo que está el uréter mal colocado y el niño no tiene ningún problema. Y eso pasa normalmente a partir del 80, pues yo tengo una prima que tuvo el mismo problema, ya no era un problema, en el 77, pues llevo 37 operaciones, una pierna amputada, la otra no se sabe, 3 trasplantes de riñón perdidos, más de 11 años de diálisis en mi vida, ahora me hago 6 días de diálisis a la semana, en casa, a las 9 de la noche, ayer me lo pude hacer porque llegó la luz a Majadahonda a las 7 de la tarde y me pude hacer la diálisis, y como os podéis imaginar, pues es una vida que no es fácil, ¿no? Cuando las cosas no van bien, cuando hay enfermedad, uno se siente carga. Voy a mirar un momento el reloj, que no sé a qué hora he empezado. Uno se siente carga, ¿no? Y yo me he sentido carga muchas veces hacia mis padres. Yo ahora soy padre. Mi hija, el día más complejo que ha tenido es un día que no ha dormido bien o que se ha hecho una heridita, ha sido un bebé maravilloso en ese sentido. Y en 6 años que ha tenido, vamos, que tiene, no ha dado mucha guerra, ¿no? Y aún así lo he pasado mal cuando le ha pasado algo. Y yo me pongo a pensar en mis padres, con 30 y 35 años, en el cuarto de sus hijos, una monada de niño, eso no lo digo yo, lo dicen las fotos, y de repente mi madre se tiene que ir a Barcelona, 8 meses en total en distintas fases, dejando a 3 niños de 7, 6 y 3 años en Madrid. Mi padre le prepara la ropa, a mi madre todavía, son de esa generación, con lo cual no quiero ni pensar cómo fue esos 8 meses mi padre a trabajar. Y eso es complicado, ¿no? Y como anécdota, pues un día esto fue el año 22, me operaban a mí a las 2 semanas de un tumor que luego quedó en nada, gracias a Dios. Y de hecho una compañera de la universidad está haciendo estudios en el Hospital Puerta de Hierro, que los órganos trasplantados que dejan de funcionar tienden a tumorar. Y entonces, bueno, pues me salió un tumor en el órgano trasplantado, y entonces estaba yo hablando con mi padre, que tiene una casa en Segovia con jardín, y le podía haber preguntado por el roble americano, yo creo que sabe el número de hojas que tiene cada árbol, o las púas del pino, y le hice una pregunta, además, con la mala leche de esperar respuesta. Normalmente decimos: oye, ¿qué tal estás?, dándonos la vuelta, ¿no? Y le dije un ¿qué tal estás? Y me quedé a escuchar. Y se me derrumbó. Nunca, ninguno de los hermanos hayamos visto a mi padre llorar, jamás. Y me dijo, bueno, a mi padre le gusta mucho la parafernalia, cuando éramos pequeños nos sentaban en el salón y empezaba Nacho, con las notas, Nacho, las notas, las comentaba Alberto, Javier. Entonces me dice mi padre: tenía la vida preparada para morirme. Los 5 con familia, los 5 con trabajo, y tú tenías una tregua en tu vida de salud. Y de repente pierdes el riñón y ahora el tumor. Luego venía después la pierna, pero eso no lo sabíamos, ¿no? Mi madre, lo que os he contado, ¿no? Mis hermanos, una vez hablando con mis hermanos de estas cosas, me dice uno: Pablo, yo te he visto crucificado. Y yo: venga, hombre, ¿cómo vas a ser crucificado? Y entonces, hablando con mis padres: oye, ¿qué es esto de que Javier me ha visto crucificado? Entonces, claro, en los 80 las cosas se hacían de otra manera. Hoy a lo mejor llaman a los servicios sociales. Me tenían que hacer con un año un análisis de orina. Entonces se mete una bolsita en la colita del niño. ¿Qué hace el niño? Pues la quita. Entonces, pues durante una hora me ataban los pies y las manos a un corral y ya está, y no pasaba nada. Entonces, mi hermano efectivamente me había visto crucificado, ¿no? Mis hermanos estuvieron 2 años y pico obsesionados con la muerte. Les tuvieron que decir que el bebé se moría. Entonces, cada vez que me pasaba algo: se va a morir, se va a morir, se va a morir. El 3 de febrero del año 95, no había móviles, fue mi primer trasplante. A mí de repente aparecieron 2 hermanos a buscarme en el colegio, y no me preguntéis por qué, yo los 3 trasplantes los he intuido. Entonces, cuando vi a mis hermanos dije: uy, trasplante. Y entonces nos fuimos todos al Gregorio Marañón, eran las 2 y pico de la tarde, a las 10:30 de la noche, uno de mis hermanos va a casa, suena el teléfono, lo coge, y eran las monjitas del colegio, que qué pasaba con mi hermana, que se iban a ir a buscarla. Entonces, claro, yo hablando con los años con mi hermana, dice: hombre, yo estaba convencida que no me habéis abandonado, pero claro, según iban pasando las horas, claro, no había móviles, nadie sabía qué había pasado, ¿no? Me he sentido mucha carga para una personita que no tiene culpa de nada y que es una de mis grandes maestras de vida, que es Amelia, que es mi hija. Una niña que a los 9 meses pierdo el riñón, a los 2 me corta una pierna, a los 3 me sale un tumor, a los 4 una operación, un bypass gordo, y así continuamente, ¿no? Una niña que decía que ha sido mi maestra porque, para que os hagáis una idea, el día que llego de la amputación es el evento peor psicológicamente
de mi vida a años luz de cualquier otro. Y como a mí me gusta complicar las cosas, el mismo día de la amputación, que venía Sara a las 7 de la mañana para despedirse antes de que ir al quirófano, hay un brote de COVID en mi planta, fue en el año 21, 6 de 7 pacientes, todos menos yo con COVID, con lo cual no pudieron entrar a despedirme ni entrar a verme en ninguno de los días del ingreso. Y encima no me subieron a la UBI, porque no te subían a la UBI a no ser que fuera imprescindible con COVID, y el nivel de opiáceos bajó, o sea que pasé 48 horas maravillosas, ¿no? Pues llego a casa y le enseño la pierna y media a Amelia, 2 años y 1 mes, para que os hagáis una idea de la capacidad de vocabulario que tenía, y me dice, papá, no está pie, no está pupa. Y yo me quedé, y dije, no me han creado un problema, me lo han quitado. Y ahí empezó mi recuperación psicológica. Pero aún así me ha pesado toda la vida, ¿no? Y hay temas que pesan, ¿no? Hay, bueno, una enfermedad renal, 48 años de enfermedad renal, son muchos años, ¿no? Y Amelia es muy chiquitina todavía, ¿no? Y luego hay una heroína en esta historia, y no es porque sea la época que es, ni por el empoderamiento de la mujer, ni nada, es que es una heroína que es Sara. Sara podría haberme dicho, oye chaval, hasta luego, cuando me conoció, cuando le conté lo que había, ¿no? Nosotros nos conocimos, a los 10 días estábamos hablando de cómo cuidaríamos a los hijos sin habernos dado ni un beso, y un día le dije, yo pensé para mí, esto hay que frenarlo un poquito, entonces le dije, oye, que sepas que mi vida no va a ser fácil, yo voy a perder el trasplante, y un cuarto trasplante es prácticamente imposible de hacer, es posible, pero es muy difícil. Y entonces mi vida va a ser muy complicada, y me dijo, pues mira, no sé si estaré a tu altura, pero estaré a tu lado todos los días de mi vida, obviamente empezamos a salir, y hace 15 años de eso, ¿no? Y también me pesa. Yo ahora tengo 6 días a la semana diálisis, hoy estoy aquí, yo ya me tengo que hacer diálisis el resto de días, a pesar de que haya puente. Si nos vamos a cenar, ir a cenar con un enfermo renal tomando Sintrón encima es divertidísimo. Yo no puedo tomar patatas por el potasio, queso por el sodio, no puedo tomar verduras verdes por la vitamina K que altera el potasio, el Sintrón. Encima, como estoy en diálisis, no me funcionan nada los riñones y no hago nada de pis, solo puedo beber medio litro de líquido al día, como me bebo, que son 2 vasos, como me bebo uno en el desayuno, pues ya solo me puedo beber uno. Y encima, como estoy agotado, a las 10 estoy deseando irme a casa, con lo cual soy un coñazo. Y hay veces que es un horror, porque cuando tenemos una cena yo siempre le digo a Sara, vete tú, y yo me quedo con Amelia tranquilamente, porque yo a las 11 me quiero volver, ella quiere quedarse más, ir a un plan sin beber y teniendo que estar sentado porque te duele mucho la pierna, es tener un imán así de grande para los pesados. O sea, que va con la copa así que se le cae, ¿con quién va? Con el cojo, que no se va, ¿no? Los demás salen corriendo. Entonces, no es del todo fácil ir a planes, ¿no? Pero claro, Sara a veces me dice, oye, me apetece que vayamos los dos, ¿no? Me apetece que hagamos vida en común. Es una vida compleja, yo soy creyente, es una vida compleja a nivel de fe. Yo con 16 años, aquí todos tenemos la adolescencia muy lejos, ¿no? Pero bueno, casi todos lo tenéis más cerca que yo. Con 16 años que tienes que estar pensando en la chica que te gusta, en los partidos del Madrid, en la copa que nos vamos a tomar los fines de semana, de repente me dicen vas a entrar en diálisis, cosa que yo sabía, que iba a entrar en diálisis y algún día habría trasplantes. Pero antes no había internet, antes no se comentaban las cosas, antes no se explicaba a los pacientes nada, daba igual que fueras hijo, nieto, sobrino y primo de médicos, no te explicaban nada, y entonces de repente un médico maravilloso, Augusto Luque de Pablos, que era el jefe de servicio de nefrología infantil, y nos quería tanto que nos alargaba la estancia en infantil todo lo que podía. Yo estuve hasta los 24 años, para que os hagáis una idea. Decía, hombre, es mejor que compartas con un bebé que llora que con un viejo que tose. Y es verdad, ¿no?, el argumento. Pues con 16 años este hombre me dice, Pablo, vas a entrar en diálisis. Y entrar en diálisis significa que si no vas a diálisis en una semana te mueres. ¡Wow! Yo no había estudiado filosofía todavía, no habíamos estudiado los grandes autores del pensamiento que te ayudaban a integrar un poco esto. No estamos preparados con 16 años para hacernos preguntas sobre la vida y la muerte. Para mí fue un año durísimo. Encima se murió mi abuelo materno, que me dolió mucho, y mis padres lo solucionaron, pues como se hacían las cosas en los años 90. ¿Cuándo va a entrar el niño en diálisis? Más o menos un año, interno a Badajoz, un año. ¡Hala! Y allí se me pasó la medio hiperactividad que tengo, cogí las riendas de mi vida y me centré un montón, ¿no? Pero es difícil. ¿Cómo puede existir un Dios bueno que permita todo esto? Eran los años duros de ETA. ¿Por qué no le pasa a estos? Y me pasa a mí, ¿no? Y hay una frase que es muy bonita, pero que es incompleta. Y que es, la fe es un don, ¿no? La habéis oído todos seguro. La fe es un don, y yo digo, y una obligación.
Aquí es que juraría que sois todos mucho más jóvenes que yo, pero bueno. En el año 93 hubo 2 conciertos brutales en Madrid, en el Calderón, que fue el de U2 cuando eran vaqueros, que era cuando molaban, y el de Guns N' Roses en su pleno esplendor. Yo me sabía todas las notas de cada canción de Guns N' Roses. Y el libro del médico, que me lo he leído no sé cuántas veces, la trilogía, creo que me sé hasta los diálogos. Y de la película del Padrino lo mismo. Y no me sé todos los títulos del Madrid porque es imposible, pero si no me lo sabría, ¿no? ¿Y qué sabemos de Dios? ¿Y qué sabemos de, en teoría, lo que más nos interpela a los creyentes? ¿Y qué sabemos del amor? Nos pasamos estudiando una vida entera, ¿no? Yo todavía sigo, soy tan friki que todavía sigo estudiando, ¿no? Pero estudiamos una media de, entre colegio, carrera y a lo mejor un máster, 26 años en la vida estudiando para nuestra carrera profesional. ¿Cuánto estudiamos para el amor? ¿Cuánto estudiamos para la muerte? Que es lo único que tenemos aquí todos en común, que nos vamos a morir. Algunos viviréis como podáis ese tiempo y la mayoría como queráis y la mayoría como podamos, pero nos vamos a morir todos. Y no nos enseñan eso, no nos hablan de la enfermedad. Tenemos que encontrarnos de bruces con ella, ¿no? Entonces yo después de mucho leer, después de mucho estudiar, después de mucho hablar con gente, entendí que Dios no nos manda nada, no está ahí con un dardo, venga por este y otra vez a por el mismo, a ver cómo reacciona, otra vez, ¿no? Es la vida la que nos da los problemas y Dios nos da la libertad para aceptarle o no. Y una vez que le aceptas, no te quita el dolor, no te quita la enfermedad, no te cura, pero sí te quita la ansiedad, sí te quita la desesperación, sí te quita muchos problemas, ¿no? Fue un problema para mí, yo creo que todo adolescente pensamos alguna vez, ¿me querrá a mí alguien alguna vez con esto que tengo? La enfermedad te multiplica esa sensación, ¿no? Cuando eres adolescente te gusta estar lo más en medio del rebaño, a no ser que sea súper guay, no era mi caso, ¿no? Yo además me hicieron el primer trasplante con 17 años y di un estirón de casi 10 centímetros después de trasplantarme. Yo medía 1,49 en segundo de BUP. De hecho me acuerdo una vez que fui a comprar tabaco en una discoteca y me dijeron, yo no sé qué haces tú aquí, que no tienes ni 12 años. Y dije, joder, macho, que tengo 16, es que no... Entonces tenía cara de niño, es complicado, ¿no? Os decía, profesionalmente yo me dedico a una cosa muy extraña, que es la fisioterapia de la mandíbula y el oído, de un pitido en el oído muy concreto, ¿no? Y toda la vida he tenido una obsesión, que gracias a Dios la he podido cumplir hace muy poco, en noviembre, y es el señor Josep María Gil Vernet se la jugó por mí, le dijo a mi padre, déjame intentar salvar al chaval y aprender, y aquí estoy. Me hicieron una cirugía de casi 5 horas, tengo una cicatriz del ombligo a la columna, que yo en un bebé de ese tamaño no sé qué iban a hacer, me abrieron como una hamburguesa, y yo creo que se fueron a comer y volvieron, pues estuvieron como 5 horas operando ahí. El caso es que siempre quise volver a la ciencia, aparte de lo que la ciencia me dio a mí. Y hace poco tuve la suerte de poder hacer una tesis doctoral de un tema súper novedoso y dedicarme a algo que puedo devolver parte de eso que me han dado a mí, ¿no? Esto es una cadena de favores al final. Y unos hacemos, recibimos, vamos haciendo, y luego no siempre sabemos hasta dónde llega, ¿no? No sabemos el alcance de nuestros actos, ¿no? Y bueno, pues es una suerte. Yo tengo, cuando a veces quedo a comer con algún amigo me dice, joder, venga, vamos que tengo que currar. Digo, yo tengo que curar. Joder, ya suena muy guay, ¿no? Y hace 5 o 6 años ahí me llamaban para congresos, para la tele, para la radio, para revistas, pero llevo 4 años de baja en los últimos 6. Ya no me llama ni Perry. He desaparecido profesionalmente, aunque sigo trabajando porque hago una cosa muy especial, pero ya no llamas la atención, ¿no? Entonces mis alas se han cortado, ¿no? También es cierto, aquí yo me la juego, pero creo que muy pocos llegáis a los 40 años, ¿no? O los pasáis. Hay un psicólogo alemán, que cualquiera se acuerda de esos nombres, que decía que la crisis de los 40 no es ni más ni menos que darte cuenta que el 80% de tus sueños no se van a cumplir. Entonces, yo tengo 48 años, si quiero ser fisio del Madrid, voy jorobado. Primero, porque nunca he tratado a un paciente deportivo, y segundo, por la edad que tengo. Tengo una hija, si quisiera tener 6, es complicado, ¿no? Si quiero medir un 80, es imposible. Si quiero, no puede ser. Profesionalmente, más o menos, con mi edad, que tengo 48 años, el techo ya está marcado. Luego nunca se sabe, a mí me gusta ser muy optimista, el de Coca-Cola la fundó con 65 años, nunca es tarde. Pero lo normal es que ya tengo... Entonces, al final, hay un momento en tu vida que te das cuenta que está marcado, más o menos. Las cartas ya están en la mesa, ¿no? Y hay que asumirlo y no pasa nada. Y es que lo importante, a mí me encanta jugar al mus, lo importante no son las cartas, es cómo las juegas. Hubo un día que asumí que tenía que dar un sentido a mi vida. Tenía que tomar las riendas, ¿no? Ahora se habla mucho de liderazgo, de resiliencia, de empoderamiento,
Bueno, pues todo eso, todos lo hemos tenido que hacer alguna vez en la vida, ¿no? No sé si habéis ido de viaje en Semana Santa, no sé si os vais de viaje el puente, no sé si estáis preparando los viajes de verano, los ya más avanzados de premio Nobel, a lo mejor tenéis preparado algo en Navidad. Yo para irme de viaje 5 días me tengo que llevar una máquina de 50 kilos y 30 litros de líquido de diálisis por día. Con lo cual imaginaros qué capacidad de improvisación tenemos, ¿no? Lo típico de, ¿nos vamos un fin de semana no sé dónde? No, porque tengo que llevar la diálisis, imposible. Y encima me canso y encima no me puedo bañar y encima no puedo, no se puede, ¿no? Aún así a veces me escapo, pero es complicado. Pero hay un viaje que la vida me ha obligado a hacer. Hay un viaje que cada vez se hace menos, y yo les pido a mis alumnos que lo hagan, y en su día que era catequista lo decía muchas veces, es fundamental viajar hacia adentro, es fundamental conocernos. Hoy es imposible conocernos, es muy difícil que los jóvenes se conozcan. Mi suegro, cuando venía de Galicia a Madrid, tardaba 12 horas, sabía que en el Padornelo se compraba queso, en tal pueblo no sé dónde el pan, en el otro no sé qué, en el otro tal. Hoy en día el AVE tarda 2 horas y cuarto en llegar a Orense. Antes podías ver el color de las vacas, ahora no sabes ni si hay 3 o 2. Antes no te quedaba más remedio que jugar en el coche toda la familia, y ahora vas en el tren y te pones los cascos aunque sean apagados para que no te hablen de al lado. Y algunos son tan navezados que no paran de hablarte en todo el viaje, ¿no? Eso me pasó una vez que iba haciendo una cosa de la tesis y digo, voy a poner los cascos porque el señor tenía intención de que quería hablar, ¿no? Y entonces a la media hora me dice, ¿qué vas a estar todo el viaje con el ordenador y no vamos a hablar? Y entonces me quedé como diciendo, ¿qué hago? Y dije, bueno, pues vamos a hablar. Pobre señor, se lo ha ganado, o sea, esto es de nota ese comentario. Y cerré el ordenador y nos pusimos a hablar y, oye, fenomenal, ¿no? Pero nos invade, la gente nos invade, ¿no? En ese sentido. Cuando yo era pequeño y me ingresaban, y a mí me ingresan muy habitualmente, los menores de 18 años antiguamente no podían entrar en los hospitales, mis hermanos no me podían venir a ver. Y los padres iban 1 hora al día, con lo cual yo estaba 23 horas al día solo. A mí me encanta leer, yo leía unas 5 o 6 horas, me quedaban 18 horas de soledad, sin Netflix, sin WhatsApp, como ayer, un día como ayer, ¿no? Y no pasaba nada. Y he aprendido a descubrirme. He tenido que hacer un trabajo, que es un trabajo infinito, porque nunca acaba, ¿no? Que es hacer las paces con mi realidad. Yo les digo muchas veces a mis alumnos, cuando les doy charla en la universidad, me encanta empezar de la siguiente forma. Yo no valgo nada para la sociedad, y me callo. Y me quedo 3 segundos, 3 segundos así como diciendo, uy, Y digo, soy calvo, entre normal y feo. Mido 1,65, que menguó a 3 centímetros el último año en el lado izquierdo y 1,35 en el lado derecho. Tengo tripa y más cicatrices que un torero malo. Y tengo un 81% de minusvalía. Algún 19%, ¿no? Parece que hay que ser como Montoya, o Sergio Ramos, o quien sea, ¿no? Y la persona, y nosotros, ¿dónde quedamos? Entonces, el viaje que me ha obligado a hacer la vida es el viaje al interior de mí mismo, el viaje a hacer las paces con mi realidad, a saber mirarme y quererme, a saber mirarme y aceptarme. Incluso voy más allá, a saber abrazar y amar mi cruz, mi sufrimiento, mi dolor. Había un escritor maravilloso, Romano Guardini, que decía, solo puedo ser yo y nada más que yo, y es de ese yo buscar la visión de mi vida e ir hacia ella. Y ahí está el sentido de nuestra vida. Y el sentido de nuestra vida muchas veces decimos, no, yo es que quiero ser fisioterapeuta por no sé qué, ¿no? Mis alumnos dicen, porque voy a ganar mucha pasta, y yo, pues cambiaos de carrera, ahora mismo. O sea, no perdáis el tiempo, ¿no? En la sanidad solo ganan dinero los dentistas, y algún médico concreto, pero si no, pocos, ¿no? Nos han engañado muchas veces, ¿no? Nos han engañado muchísimo, y lo sufrimos mucho, ¿no? El sentido de nuestra vida se busca desde una palabra muy bonita, preciosa, que es vocación, que viene del latín vocare, que es llamada, es una llamada, ¿no? Simba tenía la llamada a ser rey, y por eso tenía que tener una formación especial, no valía, aunque luego estuvo con los otros dos, con Pumba y Timón todo el día, ¿no? Pero en principio tiene una llamada especial, ¿no? Todos tenemos una llamada especial. Este verano, en una de esas escapadas que hicimos a Galicia, nos vamos con la mejor amiga de mi mujer, las dos familias, a la ribera del Sil,
una zona espectacular, y dice, oye, nos vamos a pasar con María el día, ya verás qué guay, vamos a estar en el cañón del río Sil, nos vamos a fenomenal, vamos a hacer una paella, y según llegamos allí nos dicen, nos vamos a montar en piragua, digo, cabrones, con perdón, digo que yo no puedo mojarme porque tengo el catéter, no puedo mojarme en el pie izquierdo, tengo la prótesis, bueno, pues ahí me tiré 3 horas solo, no os creáis que fueron media hora por ahí, no, joder, es que hemos encontrado un sitio, nos hemos tomado un aperitivo y muchas gracias, ¿no? Y en ese rato que estaba pasando, allí, pues claro, me aburría, estás metido así en un cañón, no hay nada que hacer, pues se me ocurrió contar el tiempo que pasaba, desde que pasaba una lancha hasta que llegaban las olas a donde yo estaba. Y tardaban 59 segundos, fuera una lancha grande o una lancha pequeña, porque no hace falta que seamos grandes para tener alcance, para llegar lejos, para llegar a otros, para impactar en la vida de los demás, no sabemos en la vida de quién, ¿no? El otro día me llamó un alumno que hace 4 o 5 años que acabó la carrera para decirme que quería hablar conmigo, y cuando nos quedamos en la cafetería me decía que es que no estaba seguro de si quería bien a su novia o no, porque a veces miraba a algunas chicas y se sentía mal, y digo, hombre, que estar a dieta no significa no mirar el menú, hombre, depende de cómo las mires y lo que pienses, ¿no? Pero, quiero decir, mirar no está mal, ¿no? No hacemos ningún mal, ¿no? Pero claro, te impacta, ¿no? Que 3 o 4 años después te llame un alumno para eso, pues guay, ¿no? Yo siempre digo que no quiero ser profesor, profesor es cualquiera de vosotros os aprendéis el néter y podéis dar clase de anatomía como yo. A mí me gustaría ser maestro de mis alumnos, dejar huella, dejar marca, ¿no? Yo, de hecho, lo primero que les hablo el primer día es que van a suspender el 60% porque no van a estudiar lo suficiente, y luego les hablo de que nos vamos a morir todos, como he hecho con vosotros. Entonces, claro, ya flipan. En primero de carrera que les digan eso, y luego tengo la suerte que todos los años me ingresan, todos los años me operan, todos los años me pasa algo, y entonces, bueno, pues me van cogiendo cariño, ¿no? Esto es como al perro herido que todo el mundo le quiere, un perro cojillo pobre, pues todo el mundo, un chuchillo, todo el mundo le coge cariño, ¿no? Este año, por ejemplo, estaba el 30 de agosto tranquilamente, además me pilló en traje de baño, y me llega mi mujer y me dice, Pablo, te he apuntado al atletismo. Hombre, Sara, o sea, este vacile, digo, tú sabes quién es tu marido, ¿no? Y me dice, te he apuntado al atletismo porque he encontrado una entrenadora especializada en pacientes discapacitados. He tenido la suerte que al día siguiente, a la hora o 2 horas, de repente no podía apoyar la pierna del dolor, me tuvieron que operar, estuve casi 3 meses ingresado, y luego fui un día al atletismo y se me hizo una úlcera en el pie y no he podido ir más. No. Porque según llegué, no os penséis que la entrenadora dijo, bueno, vamos poco a poco, me dijo, no, hazte 500 metros, y yo, pues si hace que no corro 25 años, y me dice, me da igual, corre. Joder, esta tía, ¿no? Muchas veces no sabemos nuestros límites porque no los hemos puesto a prueba. Hay una chica que se llama Sara de Andrés, que le faltan las 2 piernas y hace poco batió el récord del mundo de 200 metros lisos. Y le preguntaron, en estas charlas del BBVA, le dijeron, oye, ¿y cómo lleva a ser minusválida? Y dice, no, perdona, yo soy supraválida. Dice que para mí, una cosa tan tonta como la ducha, efectivamente, yo me tengo que duchar sentado, no me puedo mojar el catéter, ahora tengo el pie con mi zapato, pero hasta hace poco iba con una venda porque tenía unas úlceras, no me podía mojar el pie izquierdo, esto es como el enredo, pie izquierdo y hombro derecho, ¿no? Cosas absurdas se convierten en una complicación. Yo tengo la suerte de estar en diálisis y no hago pis por la noche, pero un montón de gente amputada me dice, el primer leñazo te lo das por la noche, porque estás tranquilamente en la cama anotando la pierna con el síndrome del miembro fantasma, te levantas, no hay pierna y te vas al suelo. Entonces yo ese momento no me pasa, ¿no? Pero hay que hacer las paces con la realidad de cada uno. Todos tenemos algo que no nos gusta, no somos perfectos. Si fuéramos perfectos sería un rollo, pero todos tenemos infinitas cosas maravillosas. Y todos somos geniales. Yo me doy cuenta de que algo debo tener cuando miro al lado en la cama y veo al pedazo de mujer que tengo, guapa, simpática, divertida, y encima lo que vale, ¿no? Muchas veces hacemos promesas sin darnos cuenta de lo que prometemos, ¿no? Sara se lo dice a mucha gente, cuando nos dice a alguien, nos vamos a casar, ojo con lo de la salud y la enfermedad, que yo dije que sí, y mira lo que tengo, ¿no? A veces nos metemos en empresas que no sabemos, pero vamos aprendiendo todos en el camino. Y es una maravilla. Se habla muchas veces de motivación y liderazgo, ¿no? Empresarial. Yo conocí Talita porque me hicieron embajador, suena muy así, pero no es nada, es colgar historias en Instagram, no os penséis que es. Del programa de la Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Universidad Francisco de Vitoria. Y ahí en una charla, pues, conocí a Jesús y conocí el proyecto, ¿no? Y una de las cosas por las que me gusta ser profesor de universidad es por conocer a gente joven comprometida. Todas las generaciones pensamos que las de después no sirven de nada, pero cuanto más años tienes, menos sirven. Pues a mí me sirve para darme cuenta de que sirve un montón la sociedad, ¿no? Entonces, cuando ves que alguien se vuelca, cuando yo conocí a Sara, una tipa tan impresionante, una tipa con ese valor, con esa que irradia luz, vaya donde vaya, como si fuera el sol, y de repente se embarca, y no solo se embarca en, bueno, lo que me toque, ¿no?, sino con alegría, con amor, con felicidad,
Yo no la he visto nunca quejarse, se habrá quejado muchísimas veces, infinitas veces, habrá dicho, esto es una mierda, ¿no? Pero encima es un lado injusto el del acompañante. Si yo os digo, estoy hasta las narices de que me operen, es normal. Pero a lo mejor lo dices a las tías, hasta las narices de que me operen y dices, joder, esta tía. Pero cuando a mí me cortan la pierna, nos la cortan a los tres. Los tres nos vemos implicados. Cuando yo estoy ingresado 65 días y 60 en reposo absoluto al principio del curso, no es una cosa solo mía. Sara tenía la preocupación de cómo estoy, de a ver si viene, de si no vengo, la niña. La niña hubo una semana que no quería venir porque le impactaba mucho. Además, hubo unos días que tuve mucho dolor y estaba gris del dolor que tenía. Entonces, Amelia me decía, ¿estás gris? Y yo, ¿qué voy a estar gris, Amelia? Y Sara me decía por detrás, sí, sí. Entonces, una de esas, imaginaos cómo me vio la pobre que me dice, papá, me empezaba a acariciar y digo, Amelia, ¿qué pasa? Y me dice, es que te vas a morir, papá. Y yo, bueno, hombre, hija, nos vamos a morir todos, pero espero que no todo. Claro, yo tampoco quiero decir, no me voy a morir, así me muero y encima me voy así, ¿no? Y me dice, papá, es que eres muy viejito y estás muy enfermito, entonces te tienes que morir. Y yo, bueno, pues nada, ojalá que unos días más, ¿no? Somos, y yo esto lo digo muchísimo en Instagram, y lo digo de corazón, no es un eslogan, somos súper afortunados, ¿no? Fijaros, yo podía haber empezado diciendo, vaya mierda de vida me ha tocado. Toda la vida enfermo, toda la vida con operaciones, no puedo hacer nada, siempre con dolor, siempre con un montón de cosas. O, fijaros qué suerte, que no nací en casa de Bill Gates, que es el hombre más rico del mundo. Nací en casa de un humilde médico que se dio cuenta que su hijo estaba enfermo y eso me salvó. Y no me han puesto las prótesis que yo vi en el año 99 en el clínico haciendo prácticas, o las que llevé a Madagascar en el año 2009, fijaros qué ironías de la vida, ¿no? En el año 99 hago prácticas con amputados, en el 2009 voy a Madagascar y en el 19 me dice mi profesor, mi médico, mi jefe en la universidad, oye, hay un tema que a nadie le gusta dar, ¿lo darías tú? Y digo, ¿cuál? Y me dice amputación, y digo, fenomenal. Yo tenía mis dos piernas y estaba encantado. A los 6 meses me dicen que me van a cortar la pierna. Tela. Y luego hay un tema que aquí es medio caricia, medio palmada a los médicos, enfermeras o enfermeros y sanitarios que estéis aquí, ¿no? Yo de repente en la pandemia se me queda el dedo gordo del pie derecho frío. Y entonces me hago pruebas articulares, no es, me hago pruebas neurológicas, no es, pues tendrá que ser un problema vascular. Lo bueno de llevar tantos años enfermos es que conozco mucha gente, no había consultas, porque era en el año 20, en mayo del 20, y entonces hablo con un amigo y me están 4 horas haciendo pruebas entre una rehabilitadora, un vascular, un traumatólogo, y entonces decían que es un problema vascular, que me hacen un tratamiento que es difícil que salga, que funcione, pero que hay que hacerlo, ¿no? Los protocolos, benditos o malditos protocolos, en función del protocolo. Y entonces deciden que me van a hacer una angioplastia con balón, que es meter una cámara y con un aparatito por la ingle para ver cómo está la herida. Y entonces me dice una prima mía que es cirujano digestivo en el clínico, me dice, qué suerte tienes que te ha tocado el mejor anestesista del clínico. Qué bien. Y entonces me pongo a hablar con el señor y de repente me dice, venga, siéntate que te voy a anestesiar. La epidural, si os lo han puesto a alguien, es una agujita fina que es anestesia local, que es matadora, y luego la otra que si la meten bien no duele, pero si fallan es mortal. Y entonces yo estaba hablando con el tío y de repente me dice, ¡hala, túmbate que ya está! No me había enterado de ninguna de las agujas. Maravilloso, efectivamente, el mejor anestesista del clínico. Y le digo, oye, yo he trabajado mucho con traumatólogos en el quirófano y soy sanitario y tal, ¿me das un mascarillazo? Que es que te dan lo justo para que te duermas un poquito, pero sin anestesia general. Y me dice, no lo duermo a nadie en mi quirófano. Y digo, perdón, no pasa nada. Bueno, mi especialidad, como os dije antes, es complicar las cosas. Entonces, una angioplastia, que son 20-25 minutos, fue una cirugía de 4 horas, en la que normalmente tú pides una hoja del 15 para hacer un agujerito y una hoja del 11 para cortar más. Bueno, pues hoja del 11, y en los quirófanos, los que hay aquí que sois médicos lo sabéis, cuando se habla de fútbol es maravilloso, cuando hay silencio, sabes qué está pasando, un silencio aquello. Y lo único que decían es, ¿cortamos o no cortamos? Y yo, me cago en la mar. Y yo miraba al otro de reojo, oye, duérmeme, macho. Bueno. El caso es que a la semana, ahí me llevaba una doctora, y a la semana de repente me aparece, si habéis visto la serie Suits, ¿la habéis visto? Sí. El protagonista. O sea, cachas, guapo, moreno, o sea, yo creo que ni en un mes poniéndome la corbata sería capaz de ponérmela así, acaba de salir de quirófano el tío. Y entonces me llega y me dice, siéntate que tengo una cosa importante que decirte. Me siento y me dice, 7 de junio del año 20, hay días que no se olvidan, y me dice, te voy a cortar las 2 piernas en menos de 2 años. ¿Tienes alguna pregunta? Yo no. Me quedé muerto. Y me dice, pues perdona que me tengo que ir. Y se va. Y entonces yo cuando me pasa algo de hospital, llamo a Sara corriendo, oye Sara, que me han dicho no sé qué. Me fui a tomar un café y digo, ¿cómo le digo yo a esta Sara? Entonces yo comiéndome la cabeza y al final digo, bueno, pues voy, ya se me ocurrirá algo. Cuando llego a casa no se me ha ocurrido nada y digo, pues yo como este.
Y entonces llega y me dice, oye, que no me has llamado, pero ¿qué ha pasado? Digo, Sara, tengo una cosa muy importante que decirte, siéntate, por favor. Y entonces se siente y le digo, me van a cortar las 2 piernas en menos de 2 años. Le entré un ataque de risa. Y me dice, eres imbécil, con esto no vaciles. Digo, Sara, no es vacile. Entonces ya nos pusimos a llorar, a reír juntos, por separado, llorar, de todo, ¿no? Y a la semana siguiente voy al hospital y me encuentro con el de Suites. Y le digo, oye, que sí que tengo dudas, tengo muchísimas. Y me dice, tienes un minuto que tengo una urgencia en quirófano y está el paciente ya en la mesa. Y entonces digo, oye, me has dicho que me vas a cortar las piernas, ¿cómo, en qué momento, cómo va a ser esto? Entonces me llega, así, me dice, este es mi número personal, el día que quieras que te corte la pierna me llamas. Y se va. Estoy pensando lo mismo que vosotros, exactamente igual. Llega el 2 de febrero del 21, bueno, vosotros yo creo que aquí, siempre que os ha gustado a alguien, habéis llamado al móvil. Yo soy de los que llamo al fijo y cogía al padre y colgabas, y la madre y colgabas, y el hermano y colgabas, ¿no? Entonces, cuando llamé para que me cortaran la pierna, hice lo mismo. Porque, joder, ¿cómo vas a llamar para que te corte una pierna? ¿En qué momento, no? Bueno, pues lo hice. Y me encuentro con el mejor anestesista del clínico, en el quirófano, el día de la amputación. Y le digo, y sí que me duermes, ¿no? Y me dice, no duermo a nadie en mi quirófano. Y digo, este es imbécil. Entonces, los médicos, antes de empezar a operar, dan con el bisturí en la parte que van a operar, y entonces yo me obsesioné a ver el bisturí. Entonces, según mi que hacían el bisturí, me duele. ¿Pero cómo te va a doler si no se mueve la pierna? Digo, me duele un montón. Me duele, duérmele, digo, normal. Entonces, me durmieron, y después, cuando me levanté, empiezas a ver una luz ahí, que es la luz de quirófano, estaban terminando de coser, y según sueltan el muñón, a mí yo la parte técnica la sabía, había hablado con médicos, psicólogos y con amputados, y todos me habían dicho, toca el muñón pronto. Esto es como cuando tienes un accidente de tráfico que te dicen, conduce pronto para que no se haga un trauma. Y dije, pues qué mejor que en la propia mesa de quirófano. Y entonces digo, ¿puedo tocar el muñón? Y me dijeron que sí. Toqué el muñón y recuerdo todavía el escalofrío que me recorrió. Y recuerdo perfectamente que en 37 operaciones y 3 o 4 me las ha hecho mi padre, ningún médico se ha dado la vuelta. Los médicos cuando operan no existe, eso que está ahí es de las enfermeras, ¿no? No es del médico. Ningún médico se sale del campo. Pues en ese momento Isaac, que es como se llama el médico, me puso la mano en el hombro y me empezó a acariciar la cabeza, que me emociona pensarlo, en uno de los gestos de cariño más impresionantes de mi vida. Y con el tiempo le llamé un día y le dije, Isaac, necesitamos tomarnos un café. Es como una relación que hay un problema, tenemos un problema, ¿no? Y le dije, y necesito que me dejes más de un minuto, o sea, asegúrate un día que no tengas quirófano y no tengas nada. Y le dije, no le puedes decir a alguien, te voy a cortar las 2 piernas en menos de 2 años. Y el tío, que no, es muy listo, es de mi edad, pero es muy listo, es viejo zorro, me dice, tienes toda la razón, dime una forma que no te hubiera molestado. Y dije, qué cabrón, Tuché, no hay forma, ¿no? Y me puse a pensar después de eso, y no debe ser fácil cortar una pierna, y no debe ser fácil operar un cerebro, operar un corazón. Y me dijo, Pablo, que un señor de 90 años tenga dudas de si lo voy a cortar o no, no me da igual, pero me importa menos que tú con 43 años y la vida por delante. Si te queda claro el primer día y te llevas un dolor enorme ese primer día, ya lo has sufrido, ya está sumido. Pero si yo te dejo dudas, si te llega tu mujer y te dice, mira, no te soporto más, eres asqueroso, te he puesto los cuernos, tal, no sé qué, a lo mejor algún día volvemos, pero no, te quedas con a lo mejor algún día volvemos. No me puedo permitir ese lujo. Hoy en día él dice que somos amigos, yo he dicho que ni de coña, que me ha cortado una pierna, pero tenemos muy buena relación, de hecho vamos a dar juntos clase a la universidad, y bueno, pues hace poco se casó y hemos tenido pues conversaciones muy bonitas. Cuando estuve ingresado 3 meses, alguna vez ha venido a desahogarse conmigo a las 3 de la mañana, pues yo duermo muy poco, y tenemos una relación muy especial, ¿no? Por eso os contaba esto. Está anestesistas maravillosos que tienen cero humanidad, y luego hay gente que tenemos prejuicios como juicio previo, que nos duele mucho, pero realmente lo hacen por nuestro bien, ¿no? Y eso nos pasa a veces en la vida, ¿no? Y luego hay temas que hay que hablar, y ya os he hablado varias veces de la muerte, la tercera o la vencida, ya saco el conejo de la chistera. Yo hay un camino que he tenido que hacer toda mi vida, porque he convivido con ella, porque siempre, esto es como los clientes del Apocalipsis, que va la parca ahí en cabeza, pues siempre la he visto ahí con la guadaña detrás, ¿no? Incluso hemos hablado alguna vez, yo creo, ¿no? En alguna cirugía. Una de las cosas más duras, pero que más me han liberado, ha sido asumir mi muerte. Hay un concepto del tiempo en filosofía que a mí me encanta, que es el cronos y el kairos. El cronos es el tiempo físico y el kairos, perdón, que es que tengo que mirar por si me llaman para trasplante, que hay un 0,9% de probabilidades según un estudio que salió hace poco, pero es muchísimo más que cero. El cronos es el tiempo físico y el kairos es el tiempo eterno, o el tiempo de Dios, para mí como creyente, ¿no? Mi cronos como enfermo renal con 48 años de enfermedad renal es muy cortito. Para mí llegar a los 60 sería una locura, 55 también, ¿no? Eso es muy duro cuando tienes una hija de 6 años. Si yo me muriera ahora,
Amelia en 4 días se olvidaría mi voz, se olvidaría mi cara, se olvidaría cómo soy. Lo que pasa es que soy muy friki, hablo mucho en Instagram, en YouTube, tengo un libro escrito, he mandado otro a la editorial esta semana. El verano del año 20 le dije a Sara, hazme un vídeo con Amelia corriendo, y me dice, ¿para qué? Digo, para que el día que me lo pida, cuando sea mayor, poder decir, yo he corrido contigo con 2 piernas. Y Sara, ¿pero qué friki eres? Bueno, pues el año pasado me dijo, papá, es que todas mis amigas han corrido con sus padres con 2 piernas, y yo no dije, sí, tú también, mira aquí tienes. Entonces, yo he tenido la gran suerte estos años, y ya con esto voy cerrando un poquito, todo el perjuicio profesional que me produjo estos años de baja, yo he estado con Amelia 4 de sus 6 años en casa. De hecho, a veces tengo el problema de convencerla que yo no soy la que hace la vida con ella, yo soy su padre. Nosotros a las 9 nos metemos en la cama los dos, en la mía, para hacerme la diálisis, la cuento unos cuentos y luego se va a su cama. El día que descanso hay veces que discutimos porque dice, claro, ¿y papá por qué no se va a la cama? Entonces, no, hija, yo tengo 48 años, tú tienes 6, aunque hagamos la vida parecida, ¿no? Pero asumir que un día puedes dejar de verlas es algo muy duro, ¿no? Entonces yo por eso me encanta tener el tesoro de recuerdos lleno. Y asumir que Sara puede ser una vida joven es muy duro. Pero ella sabía dónde se metía. Y yo me gustó ser claro, ¿no? Que oye, yo me he propuesto vivir 99 años, por lo menos. Tengo mucho coñazo que dar, entonces ojalá se dé, ¿no? Pero hay que asumirlo. Y nos ha dado una libertad enorme, ¿no? Igual que, por ejemplo, yo no me puedo ir a cenar, con lo cual me da igual que haya un restaurante de moda y que tenga mesa o no tenga mesa, me da igual que haya sitio este puente en donde sea porque no puedo ir. Y la primera vez que se lo dije a Sara casi me tira un vaso a la cabeza y luego me dijo, pues es verdad, vivimos mucho más tranquilos, ¿no? Pero es duro. Y yo, gracias a Dios, no he visto nunca a Sara llorar. Y ella no me ha visto llorar. No por ocultarlo, sino porque esto es una balanza, ¿no? Cuando uno está flojo, el otro se da cuenta y tiene que verlo, ¿no? Y es una carrera de fondo. Yo, de hecho, no hablo de mi familia, hablo de mi equipo. Una familia puede estar desunida, un equipo no. A mí me encanta el ciclismo, me apasiona. Pogačar, por muy bueno que sea, no haría nada sin sus gregarios, sin su equipo. En una contrarreloj por equipos el tiempo lo marca el 5.º corredor de 7. 2 se pueden quedar, pero los otros 5 tienen que estar pendientes si tienen gel, si tienen agua, si pinchan, si no pinchan. Tienen que ir a la par y tienen que ir a lo mismo, en la misma dirección. Yo hablo del equipo SAP, de Sara, Amelia y Pablo. Y el equipo no es nada el uno sin el otro. Y un día no está fuerte, otro día otro está flojo, otro día estamos todos fuertes, otro día todos flojos. Bueno, todos fuertes nunca estamos, pero estoy siempre hecho polvo, pero... Y Amelia, desde bien chiquitita, el día que yo paso peor diálisis, sin decirle nada, ella lo nota y está más cariñosa. Y fijaros, había un jesuita que se llamaba Taylor de Chardin, creo. Es difícil decir ese nombre, pero... Y decía que tenemos un ser en potencia, la potencia del acto, es un tema también precioso de filosofía, escondido en 1000 caretas de ego. Y como el mármol en manos de Miguel Ángel, para hacer la piedad, tuvo que sufrir martillazos y escoplazos y agua y todo, nosotros tenemos que sufrir para ir perdiendo esas caretas y sacar nuestro verdadero ser. El sufrimiento es una bendición de Dios. Es durísimo, no hay quien lo entienda. No intentéis entender los porqués, porque os vais a volver locos. Pero buscar un para qué, y lo hay. Este es un para qué, estar aquí. Yo me levanto agotado, absolutamente agotado, todos los días. No os quiero contar cómo estoy a estas horas. Pero esto me llena, esto me da fuerza, esto es como una diálisis para mí. Es duro estar enfermo, es duro saber que me voy a morir, es duro saber que mañana me va a seguir doliendo el pie, es duro saber que a lo mejor algún día pierda el riñón, es duro saber que el día que me trasplanten probablemente pierda la pierna porque el riñón tiene una perfusión de 1 litro por minuto. Perfusión es la cantidad de sangre que necesita. Ahí me llega un 20% al pie, imaginaos cómo va a llegar ese día, ¿no? Pero fijaros, un 26 de septiembre del año 19, si sois taurinos, un día muy taurino, el día que murió Paquirri, me dicen los médicos, nunca más vas a entrar en lista de espera. El estado de tus vasos no permitiría un trasplante. Y llega el año 20, llega el problema de la pierna, llega el 21 y me cortan esta pierna, y llega el 22 y le pido a Isaac que me corte la otra pierna, no puedo más, Isaac, córtame la pierna. Y me dice, te hago una arteriografía, que es un mapa con contraste de las arterias, y te hago un bypass ilio o aortofemoral para que te mejore la pierna. Y digo, fenomenal. Me llaman la semana siguiente y me dice, te quedas en quirófano, no te lo puedo hacer, imposible. Entonces, bueno,
Es muy fácil convencer a alguien de que no se corte la segunda pierna. Entonces dije, bueno, lo pienso un poquito. Que pase el verano y lo pienso, ¿no? Y volví en septiembre y le dije, Isaac, no puedo más, córtame la pierna. Y me dice, te hago el bypass. Y digo, coño, Isaac, si me dijiste que no lo volví a hacer porque me moría. Y me dice, lo he estado pensando todo el verano y te lo hago. Y digo, déjame unos días. Entonces me fui a hablar con Sara otra vez. Y dije, Sara, ¿te acuerdas que Isaac me dijo que si me hacía esta operación me moría? Me ha dicho que por qué no me la hago. Y dice Sara, ¿y qué hacemos? Y digo, hombre, yo creo que para él lo fácil, lo cómodo, lo práctico, es decir, mira, le corto la pierna y que me deje en paz. Y se ha ofrecido a no cortármela. Se ha ofrecido a hacerme una operación muy arriesgada para sacarme adelante. Recuerdo el día antes de ingresar, estaba yo jugando, yo juego todos los días con Amelia. Hoy he jugado, he estado jugando al fútbol un rato con ella. Además le da por jugar a juegos moviditos a la niña, no penséis que le vale con pintar, ¿no? Entonces le he ido a buscar al colegio, he estado jugando una hora con ella y me he venido para acá, ¿no? Y ese día estoy jugando con ella y me dice, me emociono y me pongo a llorar, ¿no? De pensar, a lo mejor es el último día que la veo. Entonces me agarra las manos y me dice, papá, los padres no lloran, miran al cielo y rezan. Y yo, coño, eso son cosas increíbles, ¿no? El día que me dicen que tengo un tumor, bueno, yo cojo a un pobre urologo por banda, yo soy muy cabezón, cuando me da por algo, y le digo, oye, me dicen que no voy a entrar nunca en lista de espera por el estado de mis vasos, y le digo, oye, ¿por qué no me haces un TAC? Somos compañeros, soy profesor de la universidad, y vemos arterias para poder hacer. Y me dice, no te voy a hacer un TAC porque no se puede hacer eso, y es absurdo radiarte. Digo, fenomenal. Entonces yo pedía cita todos los meses. Todos los meses, oye, vengo por el TAC, no te lo voy a hacer, vengo por el TAC, no te lo voy a hacer, vengo por el TAC, no te lo voy a hacer. Entonces me dice, ¿te lo hago y me dejas en paz? Y digo, sí, me lo haces. Y entonces, el día que me va a dar los resultados del TAC, yo soy un tío muy optimista, además recuerdo un 3 de diciembre, el día de San Francisco Javier, y enfrente del Colegio Mayor del CEU, que hay una cuesta así, se ve la Sierra Nevada precioso, o sea, el día perfecto. Entonces, según yo, estaba el pobre así con el ratón, y digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué tengo? Y me hizo un tumor. Y digo, ¿cómo? Me quedé. Luego, lo que os dije, que quedó en nada, me quitaron un riñón que ya no funcionaba además, y ya está, ¿no? Y ese día estoy jugando con Amelia. Me dice, Sara, ¿qué le vas a...? Nosotros a Amelia pensamos que es pequeña, pero no es tonta. Entonces le contamos todo. Y me dice, ¿qué le vas a decir a Amelia? Y digo, hoy nada, no tengo fuerzas. Y entonces de repente estoy jugando con Amelia, me agarra la mano y me dice, tenía 3 años, ¿eh? Y me dice, papá, ¿estás malito? Y yo, coño. Y yo, hombre, Amelia, malito estoy todos los días, hoy lo que estoy es cansado. Y me dice, pues te quito la pierna. Yo cuando estoy cansado o estresado, me quito la pierna y me relaja. Se había dado cuenta de que algo me pasaba y tenía que ver con la salud. Si no me hubiera dicho, papá, ¿tienes hambre? O ¿te apetece subirte al...? Se había dado cuenta con 3 años. Y se había dado cuenta en 1 año y medio que a mí me relajaba quitarme la pierna. Y el año pasado, ya con esto sí que termino de verdad, el 19 de febrero, estaba en consulta además con un paciente con el que me llevo muy bien, gracias a Dios estaba con él, y suena el teléfono y era del hospital. Y digo, oye, tengo que coger el teléfono por si es un trasplante. Y me dicen, Pablo, hay un riñón, te llamamos en media hora. Gracias a Dios hacen eso. Antiguamente te decían, oye, hay un riñón, vete a la puerta G de no sé qué, de tal, y preguntas por fulanito Pérez, cojas el teléfono y decía, mira, no sé ni cómo me llamo, ¿no? Entonces ahora te dicen, en media hora te llamo. Y me dice el paciente, me voy, y digo, oye, coña, tú no te quedas aquí, que hago yo solo aquí, ¿no? Entonces ya me llaman y me dice, oye, vente al hospital que hay riñón. A Amelia le habíamos dicho que yo necesitaba un riñón, punto, no habíamos explicado más. Ya llegaría el momento de explicarle en qué consistían las cosas, ¿no? Anticipar capítulos a un niño tan pequeño es complicado, ¿no? Llego a casa y digo, Amelia, me tengo que ir al hospital. Y me dice, ¿te vuelven a operar? Porque Amelia lleva desde los 2 años y medio, 3, diciendo que va a ser doctora, porque los médicos no tienen ni idea. Y le digo, hombre, saben un huevo, Amelia, que estudian un montón. Estudian muchísimo. Y me dice, si supieran, no tendrías la máquina. Y digo, joder, ahora a ver qué digo ante este argumento, ¿no? Entonces un día le dije, Amelia, es una enfermedad crónica que nunca se va a curar. Entonces hay veces que puede poner un riñón, otras que no. Y me dice, pues yo voy a estudiar, doctor, y te voy a quitar la máquina. Y digo, ojalá algún día hagas eso. Hace poco decidió que va a ser veterinaria porque me dice, es que papá, las personas, que va a ser veterinaria, pero bueno. Entonces, me dice, ¿te tienen que operar otra vez? Y digo, sí, Amelia. Me dice, ¿te van a trasplantar? Yo no había dicho la palabra trasplante. Y digo, sí, Amelia. Me dice, ¿se ha muerto alguien y te van a dar un riñón? Y se me echó al cuello, se puso a llorar y me dice, papá, por fin te van a quitar la máquina. Y los niños, que son maravillosos, de repente me empuja así y me dice, pero no puedes dejar de contarme libros. Claro, yo le cuento los libros en la máquina. Recuerdo ir en el coche al hospital, con la mano en la palanca y así en el volante, yo conduzco así, me agarró Sara y me dijo, Pablo, por fin te lo mereces. Y cuando estamos aparcando nos llaman que el injerto está en mal estado y no puede ser. Yo entré en lista de espera, que os he hecho spoiler, porque después de pedir a Isaac que me cortara la segunda pierna y no poder hacerla, me hizo el bypass, y en 2 centímetros de plástico, hoy se pueden insertar vasos. Gracias a la mayor desgracia de mi vida, a años luz del resto, va a ser la salvación de mi vida. Si a mí me trasplantan hoy, 15 o 20 años vivo fácilmente.
Fijaros, no entendemos los porqués, es imposible entender. Yo no os imaginéis lo que he llorado por la pierna. Estoy feliz de que me la hayan cortado, porque aparte que no me duele, gracias a eso algún día me trasplantarán, ¿no? No esperéis a que las cosas vayan bien para ser felices, porque no sabemos cómo van a ir. No sabemos cuánto tenemos de vida. Y cada día no es un hoy, es un presente, y presente es un regalo. Y Dios es hombre. Yo en casa, cada vez que viene alguien a cenar, da igual el mantel que ponga, siempre había uno mejor. Y da igual la jarra que ponga, siempre había una más bonita. Dios me regaló el mejor regalo que hay, que es la vida, en un envoltorio feísimo, que es una enfermedad. Pero la vida hay que vivirla y aprovecharla. Así que, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo. No os cortéis en preguntar lo que queráis, que cualquier pregunta es buena, ¿eh? Muchísimas gracias, es una pasada. Y tengo una pregunta que es, todas estas horas que has pasado a solas, ¿qué haces? Entiendo, o sea, ¿cómo has hecho ese camino hacia adentro y qué nos recomiendas a los que queremos? Hay una parte que me viene dada y es muy fácil. Nacer enfermo, la parte de aceptación ya te viene dada. Yo no conozco otra vida. Pero luego lo que no me empeño es en lo que no tengo. Yo no voy a ser rico, no voy a tener riñones buenos nunca, no voy a tener una pierna. Si me paso viviendo, joder, es que me falta esto, que es lo que hacemos muchos, joder, es que me encantaría tener una finca, me encantaría tener un barco, me encantaría tener no sé qué, ya, pues no lo vas a tener. O sí, pero no, es fácil que no, ¿no? Entonces, si en lugar de pensar en lo que nos falta, viviéramos agradeciendo lo que tenemos, somos mucho más felices. Yo todos los días al meterme en la cama busco 3 cosas por las que dar gracias. Y las tengo hasta el día que me cortaron la pierna. Hice una videollamada con Sara y Amelia, y ahí me gusta mucho el humor negro, y en un momento dado me dice Sara, ¿cómo estás? Y le dije, a pierna suelta. Entonces nos entró la risa, hice un pantallazo, y el peor día de mi vida me acosté con una sonrisa de Sara y Amelia. Si me hubiera centrado en el dolor que tenía y en lo que me faltaba, me hubiera acostado amargado y me acosté feliz. Entonces, acostaros dando gracias de todo lo que tenemos. Ayer escribí ahí una cosa que ha impactado mucho a la gente. Nuestras desgracias en este mundo tan afortunado en el que vivimos son los sueños de la gran parte del mundo. Valorar eso. Si yo vuelvo a África cuando iba y les digo, oye, ¿sabéis que ahora en Europa la gente come 2 veces? Pero no por falta de hambre, sino porque hacen, no por falta de comida, sino porque hacen ayuno intermitente, flipan. O sea, no se lo creen. Entonces, que valoremos lo que tenemos y lo que somos, ¿no? Somos súper afortunados. Eso es lo que yo haría. Buscar todo lo que podemos dar gracias, que es mucho. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por tu testimonio. Yo quería volver sobre un tema que mencionaste al principio, sobre tus reflexiones en la cuestión del mal, de por qué Dios permite el sufrimiento. Y ya que has estado estudiando filosofía, imagino que te has topado con muchas respuestas, pero que también te has topado con que el tema de que el sufrimiento del inocente permanece un poco como un misterio. Y ahí es cuando se da el salto de fe, que si bien yo creo que se hace desde la fe, a mí me preocupa un poco pensar que a veces también lo hacemos desde el privilegio de una persona que no ha tenido que enfrentar el sufrimiento de un inocente cercano. Entonces, no sé, quería saber cómo has vivido tú el buscar esas respuestas, si crees que has tenido que buscar una respuesta personal o si vives un poco completamente desde ese salto de fe y para ti ha sido suficiente. O sea, suficiente no es nunca, ¿no? Yo creo que siempre, el ser humano siempre quiere más, ¿no? En el conocimiento, en todo, ¿no? Siempre queremos más. Todo ese proceso lo resume una frase que dijo una de las cabezas más privilegiadas de la historia de la humanidad, que es Benedicto XVI, el 12 de septiembre del año 12 en el Líbano, que es: la locura de la cruz es hacer del sufrimiento un grito de amor a Dios. ¿Hay alguien aquí? Ahora la repito. ¿Hay alguien aquí que no haya sufrido? Da igual el tamaño del sufrimiento. Los sufrimientos no son grandes o pequeños, son de uno. Todos sufrimos. Todos. Y yo tengo un sufrimiento físico que es muy duro, pero doy gracias a Dios de tener uno mental. Doy gracias a Dios de no tener una hija enferma o que se haya muerto. Entonces, quiero decir que las cosas son muy relativas, ¿no? Entonces, a cada uno nos ha tocado un papel. A mí una de las cosas que me encanta, yo como hombre de fe, ¿no? Una de las cosas que me encanta es que Dios es el director de la obra de teatro y nos va dando papeles. A la Virgen María no le dijo, te toca ser la Virgen. Se ofreció, y ella dijo que sí, y a San José también, y a todos nosotros nos lo ofrece. ¿Cómo te llamas? Constanza. A ti te dijo, ¿quieres ser Constanza?
Y hay días que dices, joder, pues no me apetece mucho. Y en la adolescencia menos, y luego nos va gustando poco a poco, y vamos aprendiendo a vivir con nosotros mismos, ¿no? Decía Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, libro obligatorio si no lo habéis leído, el que tiene un porqué para vivir está dispuesto a soportar casi cualquier cómo. Yo doy gracias a Dios cada sufrimiento que tengo porque me da pie a estar un día más con mi familia, con Sara y con Amelia, ¿no? La frase que dije antes, perdón, que os dije que lo iba a repetir, es: la locura de la cruz es hacer del sufrimiento un grito de amor a Dios. Un grito de amor a Dios. Como os decía, aquí todos hemos sufrido, entonces no se trata de si yo sufro más, sufro menos, si mi sufrimiento es más grande o más pequeño, sino ¿qué puedo hacer yo con mi sufrimiento? ¿Qué puedo hacer yo con mi vida, con lo que me ha tocado? Unos hacen obras de caridad, otros hacen no sé qué, otros hacen lo que sea, me da igual, pero cada uno hace, ¿no? Y no somos conscientes del alcance de nuestras obras. Entonces, por eso siempre hay que intentar sonreír, hay que ser felices y hay que aceptar, ¿no? Entonces, hay también una imagen muy bonita, que es la imagen del bordado. Ahora ya no se borda, ni se hace petit pois, ni esas cosas, ¿no? Pero en el petit pois, el que ve por arriba lo ve precioso, el que ve por abajo ve una serie de hilos asquerosos. Eso es la vida. Cuando lleguemos al cielo, veremos el dibujo que nos ha hecho Dios. Ahora no vemos más que hilos, que no tienen ninguna relación entre ellos. Porque no estamos capacitados, somos muy pequeños, el ser humano es finito, no estamos capacitados a entender nuestra vida. Pero yo estoy convencido que cuando lleguemos al cielo, veremos todo y diremos, joder, menos mal que fue esto. ¿A quién no le ha dejado un novio o una novia y años después dice, joder, menos mal que me quité ese pestiño encima, ¿no? Es que es así, es que no lo entendemos en el momento, ¿no? Y un drama del momento es una alegría después. Entonces lo que hay que hacer es saber confiar y saber que al mando del barco va el que más sabe del mar. Con respecto, has hablado de sufrimiento y aceptación, creo que el sufrimiento deja de serlo cuando uno lo acepta, ¿no? Y eso es un poco lo que nos enseñan. A una persona que no tiene a Dios, ¿cómo hace ese camino? O sea, parece fácil, aunque no lo sea, cuando uno entiende un porqué, porque tiene un sentido, ¿no? O porque tiene un director de orquesta. ¿Cómo, desde incluso tu fe, eres capaz de intentar acompañar a alguien que no tiene director de orquesta a cambiar el sufrimiento por aceptación? No sé si me... Sí, perfectamente. Yo creo en Dios y soy católico, con lo cual yo, siguiendo tu símil, a mí me gusta la música sinfónica. El ser humano tiene la necesidad de trascender, ¿no? Antropológicamente, da igual, o sea, y eso es una de las cosas que nos diferencia a los animales, ¿no? Nosotros necesitamos trascender. Con lo cual necesitamos buscar algo, estamos en búsqueda continua, ¿no? Y entonces hay gente que cree en Dios, otros que creen en otras cosas, y hay un problema grande. Hay un señor que sabía de estas cosas más que yo todavía, que se llamaba Aristóteles, y decía que la felicidad está en la búsqueda, Arial Negrita 25, de la virtud, que es la verdad, la belleza y la bondad de las cosas. Y hoy en día nos han robado así la felicidad y nos han puesto placer. De tener, de ser, de tal, la tarjeta, todo el mundo es vicepresidente de algo aquí, ¿no? Todo el mundo es VIP, todo el mundo es tal, ¿no? El sexo, el tal, es todo maravilloso, pero es placer. Si estuviera aquí Marian Rojas Estapé, diría que el placer despierta la dopamina, que al final crea adicción, y la felicidad despierta la serotonina, que crea satisfacción. Entonces, lo que yo diría a una persona que no cree es, busca tu camino. ¿Por qué tiene tanto éxito Emaús? No es porque sea mejor o peor, es porque la gente está en búsqueda. ¿Por qué tiene tanto éxito el yoga? ¿Por qué tiene tanto éxito el mundo del Ironman? Porque la gente necesita buscar, necesita encontrar algo. Entonces yo a alguien que no cree, le diría, busca un apoyo fuerte, un apoyo que sea recio, ¿no? Recio no significa duro. Yo hay una imagen que me encanta, que es el junco, en la ribera de un río. Cuando hay una riada, todas las plantas están destrozadas, el junco se deja ir y luego vuelve. Es muy fuerte, pero es blando. Entonces, hay que saber. Entonces yo es lo que le diría a una persona que no cree, le diría, busca un apoyo fuerte. Busca un para qué en tu vida, un por qué por el que vivir, ¿no? Y luego tendría que encontrar. El creer ayuda mucho, ¿no? Yo hay una pregunta que me hacen en muchas conferencias que es que ¿qué pienso de la eutanasia? Yo tengo clarísimo. Si no, yo no creyera en Dios y el día que me muero es la nada absoluta, yo me quiero morir ahora mismo. O sea, ¿para qué voy a estar con estos dolores y con todo esto? Para nada. En cambio, estamos en el aperitivo de la gran comida. Que yo cuando soy Sara me dice, ya, pues yo quiero un aperitivo más rico, ¿no? Porque que a veces hay muchas cosas, ¿no? Yo le diría eso, busca, porque encontrarás algo, ¿no? De hecho, siempre, todas las sociedades, a los que os guste la historia, todas las sociedades han creído.
han tenido un dios, o 25, ¿no? Como los griegos, pero el ser humano es creyente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, me encanta escucharte, pero me hubiese gustado mucho también escuchar la charla de Sara, ¿no? Llevo varios años intentando convencerla para que... Y bueno, porque creo que a veces, gracias a Dios, bueno, no sé, nos toca hacer más su papel que sufrir el tuyo, ¿no? Y podemos como ser nosotros los que tenemos al lado a alguien con un sufrimiento muy grande, y yo muchas veces me encuentro bueno, pues que no sé qué hacer, ¿no? Más que una palmadita a la espalda y eso. Entonces, bueno, no sé cuál es la pregunta, pero... Tengo algo que decirte ya lo que has dicho. Fenomenal, pues gracias. Yo no cambio mi sitio por el de Sara ni loco. Ni loco. Por lo que os decía, yo cuando estoy operado, o sea, cuando estoy en quirófano estoy plácidamente dormido, ella no. El día que yo me muera descanso, ella no. Entonces, el lugar del acompañante es el lugar más ingrato y más injusto que hay. ¿Cómo puedo acompañar a alguien? Estando. No hace falta decir nada. Yo unos de los recuerdos más bonitos que recuerdo, y fijaros qué mérito tengo, que los comparto entre suegra y nuera, que eso tiene mérito. Y es de niño con mi madre y de mayor con mi mujer estar recién operado de la mano, y cada vez que abro los ojos, que no sé si han pasado 10 minutos o 25 o 3 horas con la anestesia, verlas a ellas con una sonrisa, como si fueran la Virgen María. No porque yo me parezca a Jesús, sino porque ellas se parecen a la Virgen, ¿no? Simplemente con estar se acompaña mucho. Simplemente con poner una mano en el hombro como Isaac en quirófano se acompaña mucho. Y nos pensamos que la vida son grandes cosas. Vosotros ya, aunque sois jovencitos, vais teniendo ya cosas en el espejo retrovisor. Yo que tengo mucho más, cuando miro para atrás no quedan las grandes cosas de mi vida, el día que fui doctor, el día que no sé qué, no, queda la mano de Isaac, un beso de Amelia, un beso de Sara. Queda lo que digo yo, las cosas abstractas, ¿no? El amor, la paz, todas esas cosas que ahora les gusta hablar tanto a los políticos, pero luego no cumplen ninguna, pues esas cosas son las que quedan. Entonces simplemente estar ahí, demostrar a alguien que le quieres, que estás, ya les ha ayudado muchísimo. No, un enfermo no necesita grandes, o una persona que sufre no necesita grandes palabras ni grandes hazañas, es que estés ahí. Bueno, muchas gracias por la charla, por la valentía, y creo que nos ha gustado mucho a todos. Quería preguntarte en qué momento descubriste cuál es tu propósito, que es un tema que se ha hablado mucho, y también cómo. Y luego una segunda pregunta, ya a modo más de curiosidad, aparte de que nos llevemos todo lo que nos has contado, toda la fuerza y el sentido de ver, bueno, pues de ir más allá del sufrimiento, de aceptar, que nos recomiendes alguna lectura que también nos pueda ayudar a transformar nuestra vida, el viaje interior que nos has comentado. Que, bueno, pues seguro que por todo lo que nos has dicho has leído bastante y... Pues mira, empiezo por lo último. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, obligatorio. Las etapas de la vida, que esta además, los que sois padres o vais a ser padres, o estáis siendo padres, o que no quiero mentir, y no sé si es de López Quintás o de Romano Guardini. No me acuerdo bien de cuál de los dos es. Creo que se llama La vida interior de Jacques Philippe. Os he hablado mucho del silencio, es flipante. Un libro que no me acuerdo del título, pero habla del silencio del cardenal Sara, o Sara, no me acuerdo cómo se llama. Biografía de la luz, de Pablo Dors, es impresionante. Me estoy leyendo ahora un libro, lo que pasa es que no me acuerdo del autor, que es Historia de la filosofía en clave de Dios. En clave de Dios. Herejes y ortodoxia de Chesterton. Chesterton no era católico, y entonces empieza por hacer una disertación filosófica de las distintas religiones, llega a la conclusión de que están todas equivocadas. Entonces luego escribe Ortodoxia para decir por qué cree en Dios, ¿no? En el Dios católico. La Biblia, por supuesto, la Biblia da igual el día y la hora que lo abras así, siempre te dice el versículo perfecto que necesitabas en ese momento, ¿no? No sabría qué más libros deciros así. Me he leído hace poco uno muy, muy chulo, que es Castiello contra Calvino. Y entonces habla, pues Castiello es un humanista que se juega la vida por defender la verdad contra Calvino, que todo lo que criticaba y por lo que se hizo protestante lo hizo él después. De hecho, los calvinistas fueron muy duros, ¿no? Y habla un poco de... Bueno, una de las personas a las que defiende es Miguel Servet. Miguel Servet, no sé si sabéis que es el que descubrió la circulación menor y mayor, la circulación mayor del cuerpo y la menor la pulmonar, y entonces era un teólogo. Es que
Ahora somos medio imbéciles todos. Antiguamente tú lees cualquier sabio de hace 50 años y eran todos teólogos, físicos, médicos, de literatura, y ahora sabemos una disciplina, ¿no? Entonces, bueno, pues Miguel Servet era un teólogo y entonces le hizo una serie de críticas a Calvino y lo fulminó. Entonces, es un libro muy interesante. ¿Qué más libros? Pues no sabría deciros. Tengo en la mesilla un libro de historia de la filosofía de Julián Marías, que son unos apuntes de historia, o sea, de clase de filosofía, que luego hizo un libro. ¿Qué más libros así tengo? No sabría más. Y se me ha olvidado la primera pregunta que me has hecho. ¿Cómo descubriste? Vale. Yo he tenido la gran suerte de que he admirado hasta el infinito toda mi vida a mi padre. Entonces yo siempre quise ser médico. Y de hecho empecé primero de medicina. Y llegué a 3 conclusiones. Una, que empezaba a perder el riñón, con lo cual a lo mejor en lugar de 10 hacía 15 años. Otra, que me encerré el 1 de septiembre y salí el 1 de julio y no me terminó de molar mucho pasarme así de X años. Y luego que el contacto que yo veía con el paciente en los médicos no era con la intensidad que a mí me gustaba, y entonces me cambié a fisioterapia. Pero siempre he querido ser sanitario. Entonces siempre he querido ayudar. Y yo tuve un médico que me salvó la vida, que me dio... Por cierto, no sé contar una anécdota. Una de las claves de mi vida es el agradecimiento. Con 16 años yo escribo una carta a Josep María Gil Vernet. Pero no había internet, ni Instagram, ni webs, ni nada, ni ninguna forma de dárselo. Año 93, yo tenía 16 años. En el año 20 me sugiere en LinkedIn Josep María Gil Vernet, y digo, pues tiene que ser el hijo. Y entonces mando un mensaje: oye, tengo una carta escrita para tu padre hace 27 años, me gustaría hacértela llegar, para que la tengáis. Al día siguiente me llaman de Barcelona. Entonces a mí no me llaman nunca a Barcelona, tenían que ser ellos. Josep María Gil Vernet, padre, con 98 años. Y estuve hablando con él. Y le dije: doctor, gracias por darme una oportunidad de vivir. Y él me dijo: gracias por alegrarme los últimos días de mi vida. Sabía quién era mi madre, dónde se había hospedado, en qué hospital había sido, sabía el caso perfectamente. Impresionante. A los 3 días me llama la cocinera: muchísimas gracias, con lo cual el señor iba a tener una mala leche, que te cagas. Muchísimas gracias por estar el señor súper contento. Y a los 3 días me llaman que se ha muerto. Así que nunca esperéis a mañana para dar las gracias, porque no sabéis. Entonces, yo en ese entorno de medicina, y de este señor, y luego Isaac con los años y tal, siempre he tenido una vocación de servicio. Lo enfoqué en la sanidad, pero mi vocar y mi llamada siempre ha sido al servicio. Y entonces es muy fácil, porque es muy fácil servir, es decir, siempre que haces algo por los demás, sirves, ¿no? Entonces, yo enseño, con lo cual sirves. Bueno, os puedo hablar desde mi experiencia que una vida sobre el papel de mierda puede ser una vida muy bonita, y luego curo a mis pacientes. Entonces, esa es mi vocación. Y la he tenido siempre clarísima. No he tenido ni... De hecho, yo, cuando la sábana rosa aquella de selectividad que se entregaba, yo puse medicina en la autónoma y me dijeron: propon algo más, y dije: no, es que voy a entrar, y no quiero hacer otra cosa. Y mis amigos estaban: voy a poner ADE, voy a poner Derecho, voy a poner no sé qué, 7 cosas todos, ¿no? O estas 3 porque no entran. Y dije: no, yo es que voy a entrar y no quiero hacer otra cosa, ¿no? Entonces siempre he tenido muy claro, que es una suerte, porque hay gente que no lo tiene claro incluso ni a los 40. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que con esto ya vamos a cerrar esta ronda de preguntas. Luego Pablo se va a quedar aquí, ¿verdad?, un rato, así que podemos hacer preguntas de modo personal. Si alguno hay una pregunta algo personal que no se atreve a hacer, me la puede hacer por Instagram, por @untrasplantado, ¿vale? Sin problema. Genial. Oye, pues muchísimas gracias. Tenemos este detallito de parte de Talita para ti. Qué guay, me que encanta. esperamos que te guste. Un aplauso.